estamos hablando de una filtración, al menos lo que señaló este grupo de hackers, Guacamaya, que eran de 6 terabytes. Imagínense toda la información que puede contener. Si en el caso de los Panama Papers, que era un terabyte, les llevó a varios periodistas desglosarlo por meses, toda la información que se pueda encontrar en estos documentos, pues va a ir surgiendo posiblemente cuentagotas, pero por lo menos dentro de los datos que destaca, por ejemplo, el periódico El País, es abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores o bandos superiores o subalternos a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, son algunos de los delitos de las violaciones a derechos humanos que ha registrado la Sedena en estos últimos años, pero que había mantenido en secreto con apenas medidas para enfrentarlas de acuerdo con la filtración masiva de correos del ejército mexicano a la que tuvo acceso el país. El texto firmado por los periodistas Georgina Cerega y Elena Reina detalla que el medio español ha revisado 1,000 archivos, los cuales muestran casos que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares y el comportamiento de algunos miembros del ejército enviados a zonas rurales en las que se han cometido, entre las graves violaciones a derechos humanos, pues este tipo de abusos sexuales. Sí, la parte central de este texto que fue publicado por El País en el este fin de semana son de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores, es decir, dentro del ejército a subalternas y también a civiles. Esto es importante, los datos son fuertes porque si estamos hablando de cómo se está pidiendo que la Sedena se haga cargo de las tareas de seguridad pública, pues el estar viendo cómo todavía ellos están ocultando o no toman en cuenta las denuncias de abuso sexual dentro de la institución, pues es algo a lo que sin duda se le tendría que poner atención de inmediato. Estos documentos, lo que mencionábamos, revelan la escasa y a veces nula respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional que le da a las víctimas que solicitan un cambio de destino para evitar que sus superiores tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja. Detrás de los 4 millones de documentos obtenidos por El País, también exponen el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional de estas denuncias de abuso sexual en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual. También lo que se agrega es que las que han denunciado, ellas obedecen al teniente o al capitán y pues en algún momento después de la denuncia quedan acorraladas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, en muchos casos en que acusaron a sus jefes, fueron amenazados con la idea de que nadie les iba a creer, o si se encontraban en destinos aislados o alejados, les recordaban que ahí estaban solas y los únicos con poder eran los altos mandos, es decir, pues a los que denunciaban. Es delicado porque habla de una violencia en contra de víctimas, en contra de mujeres, bastante fuerte. Es una violencia que se ha ocultado por muchísimo tiempo y que, a pesar de que pues la Sedena en algún momento quiso hacer como este departamento de equidad de género y de derechos humanos, pues lo que están revelando estos documentos son los abusos que cometían los propios superiores con elementos subalternos. También esta información publicada por El País revela que 308 militares fueron acusados, procesados o sentenciados por violar los derechos humanos, de acuerdo con un documento de la propia Sedena fechado el 9 de noviembre de apenas el año pasado. De los más de 300 militares, 23 son señalados por casos de violación calificada o abuso sexual. Es decir, la gran mayoría. Solo 5, fíjese, de estos 300 fueron sentenciados, 10 fueron procesados y para los demás el caso se fue al archivo. Las investigaciones, de acuerdo con lo que señala El País, van desde el año 2009. Otras de las denuncias más recientes a las que tuvo también acceso el periódico español datan del 2021 e implican a tenientes de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad ubicada aquí en la Ciudad de México. También ubican a ingenieros constructores, a oficiales de menor rango, en contra de una civil en La Paz, Baja California. Es decir, que además de las violaciones y de los abusos a sus propios
propios integrantes, a sus propias integrantes del ejército. Lo grave también, además de esto, no es que no sea graves, son graves, pero también a los propios civiles. Este último caso retrata cómo 3 soldados atacaron a un chico allá en La Paz, Baja California, cuando el joven salía de su casa, lo torturaron con un tubo metálico y así es como pues cometieron este abuso sexual. Sí, esa es parte de la información más delicada, el tema referente a cómo se tratan actualmente las denuncias de acoso y de abuso sexual dentro del ejército, e insisto, cuando se les está queriendo entregar el control de las tareas de seguridad, pues claro que este tema, lejos de desecharlo, lejos de desacreditarlo, pues se le tiene que prestar atención para que todos estemos seguros, ya que pues el día de mañana, al parecer, se estará votando de nueva cuenta esta reforma de la Guardia Nacional. Lejos de desacreditarlo y decir, no, que es un interés neoliberal de hablar mal del ejército, no, son cosas que suceden, son cosas de las que hay pruebas, de las que hay documentos, entonces se toman, se enfrentan y se les da una solución y se le blinda sobre todo a la gente. Sí, es muy delicado porque también el discurso que se ha venido dando es que con la nueva administración cambian, y lo que nosotras habíamos mencionado desde hace tiempo es que cambió la administración, pero no cambiaron todos los elementos del ejército. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estos 300 casos que se archivaron? Bueno, de esos 300 casos, solo muy pocas sentencias, ni siquiera el 10% de las sentencias, el 90% de las sentencias archivadas. Cuando te dicen, cuando le ordenan al ejército ser transparente, estamos viendo que no es transparente, que oculta las violaciones a derechos humanos, y estos documentos de la misma Sedena, porque es una filtración y no se las filtran al país, sino que ellos empiezan ya a indagar sobre esos archivos, dan cuenta de que no es la Sedena de hace 10 años. Es la Sedena de, o sea, no es como se nos ha querido vender, ¿no? Que, es que ya somos diferentes. Es la misma estructura. Sí, pero creo que yo le pondría ahí otros detalles, porque a lo mejor el error ha estado en que se anuncia el cambio, por ejemplo, lo del Estado Mayor Presidencial, que llega el presidente y dice, ya se disuelve porque el Estado Mayor Presidencial solamente ha significado abusos, despilfarro de dinero, etcétera. Creo yo que el error está en decir que solamente con el decreto o solamente con el anuncio ya es un borrón y cuenta nueva dentro de la institución. Como Claudia Sheinbaum diciendo que ya no hay granaderos, pero en las marchas están los granaderos que ya no se llaman granaderos, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, el presidente dice, ya no hay Estado Mayor Presidencial, pero tenemos, incluso el presidente ha dicho que en su gobierno ya no se espía a nadie, y estos documentos llegan y dicen, pues no, sí se sigue espiando, sí se sigue boletinando, como también vamos a pasar a la información del Centro Agustín Pro Juárez, cómo se está investigando o espiando a los padres y madres de los 43, cuando desde la Secretaría de Gobernación, el propio presidente, el propio Alejandro Encinas, tienen una comunicación directa con los padres y las madres, como por qué el espionaje de este lado de la Sedena y del Estado Mayor Presidencial. Entonces, yo por eso me refería, pues más bien aceptemos que aunque lo decretes, aunque digas hoy se disuelve el Estado Mayor Presidencial, esa institución no cambia, ¿no? Creo que ahí está como el error, porque sí, o sea, pues no es de la noche a la mañana, incluso el presidente lo ha dicho, esto no cambia de la noche a la mañana, el elefante reumático, esto y aquello, pues mejor en lugar de descartarlo, lo aceptas y dices, pues tenemos este problema, y se sigue espiando en México. Así es, pero no se acepta, y lo único que se busca es como por un lado darle legitimidad al poder que ya tiene. O sea, ¿qué pasa cuando le estás dando toda la legitimidad para que esté en las calles? Cuando cuando lo que te han alertado es que, bueno, hazlo y tú te vas a estar aquí nada más 2 años más. ¿Qué quiere decir cuando venga alguien más? Ahora, más grave, vemos que aún estando alguien que decreta que no se vulneren derechos humanos y no se está haciendo, ¿qué va a pasar cuando tengan el mayor poder? Cuando hablábamos del espionaje, hace unos minutos le comentábamos, ya le dábamos a conocer que también estos documentos revelaron que se estuvieron espiando a integrantes de organizaciones civiles, de organizaciones como el EZLN y sobre todo a los padres de los 43. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que es esta organización que
ocurre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, le ha dado acompañamiento y apoyo a los padres de los 43, emite un comunicado en el que expresa su preocupación respecto a los señalamientos del ejército, que lo catalogan como un grupo de presión, porque, bueno, pues el grupo Centro de Derechos Humanos desde hace muchísimos años, no solamente en el caso de los 43, ha estado muy al pendiente y es un activista, es un grupo defensor de derechos humanos de Guerrero y de muchísimas causas. Entonces, a través de este comunicado, pues señala el Centro de Derechos Humanos que la labor legítima de la defensa civil de los derechos humanos, así como las acciones de otros movimientos sociales, es lamentable que sean objeto de seguimiento por parte del ejército. Sí, y otro detalle que hay que enmarcar cuando se habla de este posicionamiento del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez es que pues ellos también padecieron de estas presiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque ellos fueron los que iniciaron con el acompañamiento legal de los padres y las madres de los 43. Entonces vienen de un Pegasus, vienen de acoso de parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, pues ahorita, de acuerdo con estos documentos que también los ponen como grupo de presión desde los ojos de la Sedena, pues brinca al momento de decir, pues se supone que las cosas ya tenían que empezar a cambiar. Yo insisto, esta parte a lo mejor sabemos y se dijo mucho la semana pasada de estos grupos fuertes que toman decisiones dentro de las dependencias, más allá incluso de quienes las dirigen, pues lejos de desacreditarlas, pues es una buena oportunidad para que se enfrenten. A la Fiscalía General de la República, por ejemplo, se le ha criticado de que no ha atacado a este grupo que continúa, que se formó, que estaba fuerte con Enrique Peña Nieto, pero que viene incluso desde antes. Pues bueno, lejos de dejar ahí el problema mientras uno pasa, pues se aborda y punto. Y si eso está ocurriendo con el ejército actualmente, si hay todavía una célula ahí presente que se aferra a seguir espiando a personas, aunque el presidente mismo tenga relación directa con esas personas, esté en comunicación permanente con esas personas, pues en lugar de hacer como que es falso, de hacer como que es un ataque, pues mejor se enfrentan las cosas. Aquí lo que ocurre con el Centro Agustín Pro Juárez es que lo que se está hablando es como de respetar la labor de organizaciones civiles reales, no las de Claudia X González. Estas están en el otro costal del que hemos hablado de manera continua, del no meter a todas las organizaciones civiles en el costal de Claudia X González, porque eso es algo que ellos quieren, sino, por ejemplo, acá está de este otro lado, está este Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, y dice, bueno, esta labor que se hace es vital y relevante para la democracia, y pues están, pues sí, preocupados por esta etiqueta de grupos de presión. También el Centro Pro detalló que existe una incapacidad de las Fuerzas Armadas para entender a la sociedad civil y los movimientos sociales como actores legítimos en la democracia. Así es, y bueno, así es como vemos, porque ya lo mencionaban, el seguimiento que ha dado el ejército, por ejemplo, a los estudiantes de Ayotzinapa, y esta palabra la mencionaba el GIEI desde marzo, que presentaba uno de sus informes, el seguimiento contra insurgente que hacen a los padres, a los estudiantes. Vemos cómo también se extiende a organizaciones de la sociedad civil que están en la defensa de derechos humanos y que por mucho tiempo también han venido señalando las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido desde las Fuerzas Armadas, ya sea de la Sedena o de la Marina. Aquí, y retomando un poco lo que mencionaba Dani, no, a uno como ciudadano lo que le queda es no caer en el discurso simplista o en la generalidad cuando se habla de es que la asociación civil quiere solo hacer cuestión política el tema de la Sedena. Bueno, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, muchas organizaciones que llevan muchísimos años, que estuvieron navegando a contracorriente contra el gobierno de Calderón, que fueron los primeros que sí salieron a decir que la militarización estaba mal, que estaba la guerra contra el crimen organizado, matando a miles de personas, que estaban vulnerando derechos humanos, que se estaban vulnerando derechos humanos de sacar al ejército a las calles sin controles. No está mal que
que el ejército pueda intervenir y pueda ejercer cierto control en zonas en las que se están disparando la violencia. El punto son los controles y que cuando ocurren este tipo de violaciones a derechos humanos no tengas una cifra de 308 militares y en la mayoría 300 donde se va el caso al archivo, sino que haya también sanciones y controles para el ejército. Entonces, pues es un tema que evidentemente va a seguir y la recomendación es que también uno como ciudadano aprenda a distinguir así como aprendemos a distinguir actores políticos, también hay que distinguir qué organizaciones son de la sociedad civil son las que han estado en la lucha desde muchísimo tiempo antes y que su interés no es meramente partidista. Pues sí, esa es la información que hay, como también lo mencionaba Romina al inicio, pues esta documentación sobre las actividades del ejército va a continuar, ya que se está descartando, se empezó erróneamente de lo menos importante que era el sacar el chisme de la situación de salud del presidente. Pues bueno, hay que mejor como periodistas ocuparnos a lo que realmente es sustancial, sobre todo yo insisto, cuando ahorita estamos en una discusión permanente sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Así que, pues sí, esta información va a continuar. Y también toma fuerza luego, pues, de lo que se conmemoró el día de ayer en México. Es, pues, un aniversario más de la matanza de estudiantes del 2 de octubre. La Plaza de las Tres Culturas volvió a ser el punto de reunión para las 4,000 personas que marcharon el día de ayer rumbo al Zócalo de la Ciudad de México en memoria de los hechos del movimiento del 68, porque pues se cumplen 54 años, de la masacre estudiantil. Lo importante fue el mensaje, porque el Comité 68 Pro Libertades Democráticas fue quien, como cada año, encabezó la marcha y declaró que se oponen definitivamente a la militarización del país emprendida por el presidente López Obrador, quien busca extender que el ejército permanezca en las calles para colaborar con la seguridad pública hasta el 2028. Así es, el Comité 68 también denunció otro común denominador. ¿Cuál es? La falta de acceso a la justicia plena. Mencionó que el 11 de septiembre pasado la Fiscalía General de la República clasificó por 5 años un total de 450 averiguaciones previas iniciadas para dilapidar el acceso a la justicia de presos políticos, así como casos, por ejemplo, del 2 de octubre del 68, del llamado halconazo en el 71 y también de la Guerra Sucia. Durante la manifestación, la periodista Denise Dresser fue rodeada por otros asistentes que la expulsaron de la movilización y la llevaron fuera del Zócalo al grito de "Fuera Televisa", en referencia a la cadena de televisión para la cual, entre otros medios, trabaja la también columnista. Una acción que la verdad pues se esperaba, porque obviamente un grupo como el Comité 68, que lleva muchísimos años de lucha legítima, lo último que quiere son ciertos actores que solo acuden a utilizar este tipo de protestas o de temas para llevar agua a su molino y para seguir golpeando a una administración, cuando pues la verdad su interés no es, o es cuestionable la legitimidad del interés de ciertos actores. Claro, o sea, porque es como lo mencionaba ahorita, Romina, estás en una manifestación, por ejemplo, con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro Tlachinolan, el Centro Serapaz. el Serapaz, etcétera, etcétera, y de repente se pone en medio Claudia X González. O sea, todos los demás con el trabajo que han hecho a contracorriente por años, es como de, no, son los Claudia X González, ¿no? Entonces es como de, híjole, pues son momentos para cada quien, ¿no? Entonces, pues sí, ayer le llovió duro a la analista Denise Dresser. Pues sí, sí, pero también es como una provocación, ¿no? Pues es que, y sobre todo en la marcha del 2 de octubre, o sea, esa es, no es para nada la fiesta, pero es el día del Comité 68. Que ya son personas grandes que organizan la marcha cada año, siempre están ahí, siempre es una misma estudiante que estuvo en la represión, ahorita ya es una señora mayor la que encabeza la marcha, o sea, es su día.
Y los estudiantes siempre se colocan atrás del contingente 68, siempre uno llega al Zócalo y escucha lo que tiene que decir, siempre es muy importante. El día de ayer, como ya lo acabas de decir, pues hablan y dicen, no podemos estar a favor de esta acción del presidente López Obrador de mantener a los militares en las calles. Ellos tienen su justificación. Y sí, o sea, es como de, me llego y me pongo en el centro de la fiesta. No sé, es una complicado. falta de bueno, a mí me parece como una falta de respeto porque no puedes dejar de lado que también eres una figura pública y un actor político opositor. Sí. Y tu presencia ahí, sabes que si este actor está diciendo, tú lo estás haciendo por una cuestión partidista, solamente por golpear, estás ayudando a que finalmente la causa que viene por muchísimo tiempo se venga un poco abajo. Digo, las personas que realmente son críticas, y no quiere decir que sean en contra, personas que incluso están a favor de la 4 transformación y que sí tienen un sentido crítico y que saben, no, Presi, o sea, la puedes estar regando, o sea, puedes decirlo. Que son críticas, esas personas sí van a tener conocimiento, de decir, bueno, pues es el comité del 68, son las víctimas de la guerra sucia por la que hemos padecido, tienen toda la legitimidad para decir esto, y tienen toda, como por ejemplo los padres de los 43 o el GIEI, que tiene una voz fuerte en el caso de Ayotzinapa. Pero sí hay personas que a lo mejor no se pueden dejar llevar un poco o que no conocen tanto los contextos o la historia y que al tener personajes como esta señora que solamente quiere ir a robar cámara, pues sí le perjudica de cierta forma.